La acorralaron en el callejón y supo que estaba en serios problemas. La desesperación la volvió valiente. Se volvió hacia el extraño en las sombras y le suplicó ayuda, con la voz temblando de miedo. Lo que no sabía era que el hombre a quien acababa de implorar era el mafioso más temido de la ciudad. Y ahora nunca la dejaría ir. La fría lluvia de octubre convertía el estrecho callejón en un laberinto de sombras y peligro. Elena Martínez se aferró con más fuerza a su bolso mientras se apresuraba por la oscuridad, sus tenis chapoteando en charcos que reflejaban la luz parpadeante de la calle al comienzo del callejón. Debería haber tomado la calle principal para regresar de su turno nocturno en el Murphy's Diner, pero el atajo por el distrito de bodegas del centro de Chicago le ahorraría 20 minutos. 20 minutos que necesitaba desesperadamente para revisar la medicación de su madre. Nunca los vio venir. Bueno, mira lo que tenemos aquí. 3 hombres salieron de detrás de un contenedor, bloqueando su camino. El líder, un hombre con un tatuaje de araña trepando por su cuello, sonrió mostrando dientes que atrapaban la tenue luz como vidrio roto. Sus compañeros lo flanqueaban, sus chaquetas de cuero crujiendo al acercarse. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. No tengo dinero. Oh, querida. La araña tatuada rió, un sonido como grava en una licuadora. Esto no se trata de tus propinas por servir café. Esto se trata del negocio familiar. Su sangre se volvió hielo. No entiendo. Tu hermanastro Danny sí. El hombre de la izquierda crujió los nudillos. Los chicos tienen hábitos caros y excusas baratas. Le debe al jefe $30,000 más intereses. Desde que Danny desapareció como humo, adivina quién va a pagar. No soy responsable de los problemas de DY. Elena se recostó contra la pared de ladrillos, sintiendo la piedra fría a través de su delgado uniforme de mesera. No lo he visto en meses. La familia es familia, princesa. La araña tatuada sacó una navaja. El metal cantó al abrirse. Tu mamá tiene esa linda florería en Maple Street, ¿verdad? Sería una verdadera pena si algo le pasara a ella o a la tienda. La visión de Elena se nubló con lágrimas. Su madre ya estaba luchando contra el cáncer, no podía soportar estrés, no podía perder la tienda que había sido su vida. Por favor, te lo suplico. Dame tiempo. Encontraré una solución. El tiempo se acabó, querida. ¿Hay algún problema aquí? La voz cortó el callejón como una cuchilla a través de la seda, baja, controlada, con una autoridad que hizo que incluso los 3 hombres se detuvieran. Elena se volvió hacia el sonido y vio una figura emerger de las sombras más profundas cerca de la salida de incendios. Alto y de hombros anchos, se movía con la gracia fluida de alguien completamente sin miedo. El extraño entró en el débil círculo de luz y Elena contuvo el aliento. Probablemente estaría en sus primeros 30, con cabello oscuro ligeramente despeinado por la lluvia y ojos tan azul pálido que parecían casi plateados. Su abrigo negro caro estaba perfectamente hecho a medida y todo en él gritaba dinero y poder. Pero había algo más que hizo que los 3 matones se vieran de repente inseguros. Algo peligroso y depredador en su forma de moverse. Esto no te concierne, chico elegante, dijo la araña tatuada. Pero su voz había perdido la confianza anterior. Sigue caminando. El extraño inclinó ligeramente la cabeza como si considerara la sugerencia. Luego sonrió y Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. Era el tipo de sonrisa que podría tener un tiburón. En realidad, dijo, su voz aún anormalmente calmada. Creo que sí me concierne. Lo que sucedió después tomó menos de 30 segundos, pero Elena lo repetiría en cámara lenta por años. El extraño se movió como un relámpago líquido. La araña tatuada se lanzó con su navaja, pero el extraño ya estaba dentro de su alcance. Una mano cerrándose alrededor de la muñeca del matón con un crujido audible. El cuchillo cayó al pavimento mojado mientras la araña tatuada gritaba.
El segundo hombre avanzó lanzando un puñetazo salvaje. El extraño se agachó suavemente, le dio un codo en el plexo solar, luego lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared opuesta. El impacto resonó por el callejón como un trueno. El tercer matón ya estaba corriendo. «Espera», llamó el extraño suavemente e imposible. El hombre que huía se detuvo a medio paso y se volvió, pálido de terror. «Olvidaste disculparte con la dama». «Lo siento», jadeó el hombre. «Lo sentimos. No la molestaremos otra vez. Lo juro». El extraño miró a la araña tatuada, que sostenía su muñeca rota gimiendo. «¿Y tú?» «Lo siento», murmuró la araña tatuada. «De verdad lo siento. Nos equivocamos de chica, de familia. No volverá a pasar». «No», estuvo de acuerdo el extraño agradablemente. «No volverá a pasar». Se inclinó hacia la araña tatuada. Y aunque Elena no pudo oír lo que susurró, vio cómo el color abandonaba la cara del matón. «Ahora desaparezcan de mi vista, todos ustedes». Tropezaron entre sí en su prisa por escapar, dejando a Elena sola en el callejón con su misterioso salvador. Por un momento, permanecieron en silencio. Los únicos sonidos eran la lluvia cayendo y la respiración entrecortada de Elena. El extraño recogió la navaja caída, la cerró con un clic agudo y la guardó en su bolsillo del abrigo. «¿Estás herida?», preguntó, dirigiendo esos ojos azul pálido hacia ella. Elena negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Ahora que el peligro inmediato había pasado, temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. El extraño lo notó y se quitó el costoso abrigo, colocándoselo sobre los hombros. Estaba cálido y olía a perfume caro y a algo más. Algo más oscuro y complejo. «Gracias», logró decir finalmente. «No sé cómo agradecerte. Dios, si no hubieras estado aquí». «Pero estuve aquí», dijo simplemente. «Eso es lo que importa». Elena lo miró, tratando de memorizar los rasgos del hombre que le había salvado la vida. Había algo en el que no encajaba del todo. La ropa cara, la forma en que se movía, el hecho de que 3 matones armados huyeran de él como si fuera el mismo diablo. Pero sus ojos, cuando la miraban, tenían algo casi gentil. «Soy Elena», dijo. Él permaneció en silencio un largo momento, y ella se preguntó si le diría su nombre. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que antes. «Debes ir a casa, Elena. No es seguro aquí afuera. Pero, ¿cómo puedo agradecerte? Quiero decir, de verdad, gracias». Algo cruzó su rostro. Tal vez sorpresa. O algo más profundo. «No hace falta agradecimiento. Solo ten cuidado. La ciudad puede ser peligrosa para alguien como tú». Se dio la vuelta para irse, y Elena sintió un pánico repentino e inexplicable al pensar que desaparecería en las sombras tan misteriosamente como había aparecido. «Espera», gritó. «¿Te volveré a ver?». Se detuvo en la entrada del callejón, su silueta enmarcada contra la luz distante de la calle. Cuando la miró, Elena juraría haber visto algo parecido a anhelo en esos ojos azul pálido. «Tal vez», dijo. Y luego desapareció, dejándola sola con su abrigo y un centenar de preguntas sin respuesta. Elena se ajustó la tela cara alrededor de sí misma y comenzó el largo camino a casa, sin sospechar que el hombre que le había salvado la vida era Mateo Romano, el nombre más temido del bajo mundo de Chicago. Y que su simple súplica de ayuda acababa de cambiar sus vidas para siempre. Elena subió las crujientes escaleras hasta el 3er piso del apartamento que compartía con su madre, cada paso resonando en el estrecho pasillo de su deteriorado edificio. El abrigo del extraño aún colgaba sobre sus hombros como un escudo protector. Pero mientras buscaba las llaves, la realidad la golpeó con todo su peso. La puerta se atoró. Siempre lo hacía cuando llovía, y tuvo que empujarla con el hombro, revelando el pequeño espacio que había sido su hogar durante los últimos 2 años.
papel tapiz descascarado, un grifo de cocina que goteaba sin importar cuánto lo apretara, y muebles que parecían sacados de la sección de rechazados de una tienda de segunda mano. Pero estaba limpio y era suyo. Y Elena había luchado con uñas y dientes para mantenerlo así. «Mija», llegó una voz débil desde el dormitorio. «¿Eres tú?» «Sí, mamá. Ya llegué». Elena colgó cuidadosamente el abrigo caro en el respaldo de una silla, dejando que sus dedos recorrieran la suave tela. A la dura luz de la única bombilla del apartamento, parecía aún más fuera de lugar, como un pedazo de otro mundo que la había seguido a casa. María Martínez apareció en el umbral envuelta en una bata rosa descolorida que había visto mejores días. A sus 52 años, lucía más vieja, los tratamientos de cáncer le habían robado el color de las mejillas y el volumen de su cabello una vez hermoso. Pero sus ojos oscuros aún tenían la calidez que había acompañado a Elena durante su infancia. «Llegas más tarde de lo habitual», dijo María, acomodándose cuidadosamente en su gastado sillón. «¿Todo bien en el diner?» Elena forzó una sonrisa, empujando el encuentro del callejón al fondo de su mente. Su madre ya tenía suficiente de qué preocuparse sin saber que su hija había sido amenazada por matones exigiendo dinero por las deudas de Danny. Solo una noche ocupada. «¿Cómo te sientes? ¿Tomaste tu medicina?» «Como una buena niña». María sonrió, pero Elena notó cómo se llevaba la mano al costado. El dolor empeoraba, aunque mamá tratara de ocultarlo. «Hay arroz y frijoles sobrantes en la estufa si tienes hambre». El estómago de Elena rugió, recordándole que apenas había podido comer un par de bocados de un sándwich durante su descanso, pero negó con la cabeza. «Comeré algo más tarde. Deberías descansar». Mientras su madre se retiraba al dormitorio, Elena se desplomó en el sofá y miró la pila de facturas que pesaban sobre la mesa de centro como un ancla. Factura de electricidad vencida. Renta a pagar en 3 días. Facturas del hospital del último tratamiento de su madre. Los números eran tan grandes que podrían estar escritos en otro idioma. Abrió su bolso y contó las propinas de la noche. $4,367. En una buena noche, podría ganar 60. Las matemáticas eran simples y brutales. No importaba cuántos turnos dobles trabajara, no importaba cuántos atajos tomara, se estaban hundiendo centímetro a centímetro. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El corazón de Elena se hundió al ver el nombre de Danny en la pantalla. «Hey hermana, necesito quedarme unos días. Tengo unos negocios que atender. No me esperes». Elena miró el mensaje hasta que las palabras se difuminaron. Danny Martínez, no realmente su hermano, pero el hijo del primer matrimonio del difunto esposo de su madre, había sido solo problemas desde el día en que lo acogieron hace 4 años. Tenía 25 ahora, edad suficiente para asumir la responsabilidad de su vida, pero aún trataba a su hogar como un hotel y a su familia como una cuenta bancaria que podía vaciar cuando quisiera. Pensó en los hombres del callejón, en cómo mencionaron 30,000. 30,000, el número la hizo sentir mal. Elena ganaba quizá 18,000 al año en el diner, trabajando todos los turnos que podía conseguir. Aunque no comiera, no durmiera, no gastara un centavo en sí misma, le tomaría casi 2 años ganar esa cantidad de dinero. Y ahora esos hombres pensaban que ella era responsable. Elena se ajustó más el abrigo del extraño alrededor de sí misma, respirando ese aroma complejo que de alguna manera la hacía sentir más segura. No podía dejar de pensar en él. En la forma en que se movía como si la violencia fuera un lenguaje que dominara a la perfección. En cómo 3 hombres adultos habían huido de él como niños corriendo de una pesadilla. ¿Quién era? ¿Algún tipo de policía? ¿Especialista en seguridad? ¿Empresario rico que había tomado clases de artes marciales? Pero los policías no usaban abrigos de lujo, y los empresarios no hacían que criminales endurecidos se orinaran de miedo con una amenaza susurrada. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos.
Número desconocido. Hola, respondió con cautela. Respiración pesada, luego. Tuviste suerte esta noche, princesa. Pero la suerte se acaba. El corazón de Elena se congeló. ¿Quién es? Esto no ha terminado. La deuda de tu hermanastro no va a desaparecer, y nosotros tampoco. Ese novio elegante tuyo no siempre estará cerca para salvarte. La línea se cortó. Elena se quedó paralizada, con el teléfono temblando en su mano. Aún la estaban observando, aún la estaban marcando como objetivo. El encuentro en el callejón no había sido nada aleatorio. Había sido calculado, planeado. Sabían exactamente dónde encontrarla, exactamente cuándo sería vulnerable, y volverían. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué podía decirles? Que su hermanastro debía dinero a criminales y ellos la amenazaban. Los policías querrían detalles que ella no tenía, pruebas que no podía proporcionar. Le dirían que se cuidara y que presentara un reporte que desaparecería entre un montón de informes similares de personas que no podían pagar justicia. Elena cerró la puerta principal con llave y la revisó 2 veces, luego colocó una silla debajo del picaporte. Apagó todas las luces y miró por las persianas hacia la calle. Un sedán negro estaba estacionado bajo la farola rota, sus ocupantes invisibles detrás de los vidrios polarizados. Estaban observando, esperando. En su habitación, podía escuchar la respiración dificultosa de su madre, interrumpida por la tos ocasional que parecía resonar por las delgadas paredes. María Martínez ya estaba luchando por su vida. No podía soportar el estrés de saber que su familia estaba siendo acechada por criminales. Elena se envolvió con el abrigo del extraño como si fuera una armadura y se hundió en el sofá, mirando su teléfono. Sintió un impulso desesperado de llamar a alguien. Pero, ¿a quién? No tenía a nadie más. Sin padre, sin familia extendida, sin amigos cercanos que involucrar en algo tan peligroso. Solo ella, su madre moribunda y un hermanastro cuyas decisiones imprudentes habían puesto un blanco en sus espaldas. A medida que la noche avanzaba, Elena vigilaba el sedán negro y se preguntaba si el misterioso hombre de ojos azul pálido realmente volvería a salvarla si llamaba su nombre en la oscuridad. Porque algo le decía que iba a necesitar un milagro. Solo que no sabía que su milagro tenía un precio escrito en sangre. La finca Romano se alzaba como una fortaleza en las colinas que dominaban Chicago. Sus portones de hierro y muros de piedra mantenían el mundo a raya. El Bentley de Mateo ronroneó por la entrada circular pasando jardines perfectamente cuidados que tenían cámaras de seguridad en cada sombra. Para los extraños, parecía dinero antiguo y respetabilidad. Para quienes sabían mejor, era la sede de la familia criminal más poderosa del Medio Oeste. Mateo Romano caminó por el vestíbulo de mármol de su mansión, todavía saboreando la lluvia de octubre en sus labios. Su ama de llaves, la señora Chun, apareció con silencio practicado para tomar su abrigo, pero él la rechazó. La tela cara aún llevaba el aroma de Elena, algo limpio y honesto que no pertenecía a su mundo de sangre y sombras. El señor Romano. Vincent Torino, su subjefe, emergió del estudio con el respeto cauteloso de un hombre que había sobrevivido 20 años en el negocio familiar. El consejo está esperando en la sala de conferencias. Quieren discutir la situación de los Castellano. Mateo asintió, pero su mente no estaba en los asuntos familiares. Pensaba en ojos oscuros llenos de gratitud en lugar de terror, en una mujer que lo había mirado como a un héroe en lugar de un monstruo. En sus 40 años de vida, 30 los había pasado escalando la sangrienta escalera del crimen organizado. Nadie le había agradecido jamás por la violencia. La sala de conferencias ocupaba el ala este de la mansión, su larga mesa de caoba pulida hasta un brillo espejo. 5 hombres se sentaban alrededor, el círculo interno de la familia Romano, cada uno un depredador que había escalado hasta la cima del bajo mundo de Chicago. Se pusieron de pie al entrar Mateo, un gesto de respeto que también recordaba el poder que ejercía.
Caballeros, dijo Mateo tomando asiento a la cabeza de la mesa, su mente dividida entre el momento presente y el recuerdo de la voz temblorosa de Elena. Vincent dice, ¿tienes preocupaciones sobre los costos? Claro que sí, gruñó Tony Marcelli, su consejero. A sus 65 años, Tony había sobrevivido a 5 jefes distintos y 2 investigaciones federales. Tenía las cicatrices y la paranoia para demostrarlo. Dicen que están moviendo producto por nuestro territorio otra vez. Nos están probando. Sus soldados atacaron a 3 de nuestros corredores esta semana, añadió Jimmy Torino, hermano menor de Vincent y ejecutor de la familia. Se están volviendo audaces, jefe. Creen que nos estamos ablandando. Los ojos azul pálido de Mateo recorrieron la mesa, leyendo la tensión en los rostros de sus hombres. La familia Castellano había sido rival durante décadas, sus territorios separados por una línea invisible que atravesaba el corazón de Chicago. Últimamente, esa línea se había movido, y la sangre era la moneda de negociación. ¿Qué recomiendas?, preguntó Mateo, aunque sus pensamientos vagaban hacia un callejón estrecho donde 3 matones habían aprendido el precio de amenazar a la inocencia. Démosles un golpe duro, dijo Jimmy, sus nudillos cicatrizados golpeando la mesa. Eliminemos a algunos de sus lugartenientes. Recuérdenles por qué deben quedarse de su lado de la línea. De acuerdo, asintió Sal Benedetti, el hombre de dinero de la familia. Hemos estado demasiado tranquilos últimamente. El silencio engendra estupidez en hombres como los costos. Mateo escuchaba el ritmo familiar de violencia y estrategia, pero parte de él permanecía en ese callejón, recordando cómo Elena lo había mirado sin miedo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había visto como algo más que una amenaza a evitar o un poder a cortejar? Jefe, la voz rasposa de Tony cortó su distracción. ¿Estás con nosotros? Siempre. La atención de Mateo regresó a la sala, su expresión endureciéndose en la máscara que había llevado tanto tiempo que se sentía como una segunda piel. Jimmy, encárgate del problema de los Castellano. Hazlo limpio pero visible. No somos animales, pero tampoco ovejas. ¿Y su operación en los muelles?, preguntó Vincent. Nuestras fuentes dicen que esperan un gran envío la próxima semana. Interceptarlo, decidió Mateo. Pero quiero información más que sangre. Averigua quién los respalda, de dónde viene su dinero. Los costos no son lo suficientemente inteligentes para organizar esta expansión solos. La reunión continuó otra hora, cubriendo disputas de territorio, sobornos a la policía y el delicado equilibrio de poder que mantenía al bajo mundo de Chicago sin estallar en guerra abierta. Pero la mente de Mateo seguía en Elena Martínez, la forma en que se había aferrado a su abrigo, la gratitud genuina en su voz cuando le dio las gracias. Tras despedir a su consejo, Mateo se retiró a su oficina privada, un santuario lleno de libros de primera edición y Bourbon caro. Se sirvió 3 dedos de Macallan y se paró frente a los ventanales que llegaban del piso al techo, contemplando las luces de la ciudad abajo. En algún lugar allí abajo, Elena probablemente luchaba por dormir, todavía sacudida por su encuentro con los ejecutores Castellano. Porque eso era lo que habían sido. Ahora estaba seguro. La araña tatuada en el cuello del líder era una marca Castellano, y la mención de $30,000 sugería que estaban cobrando por asuntos familiares. Pero, ¿cuál era la conexión de Elena? El hermanastro que mencionaron, probablemente otro jugador o adicto que había pedido prestado a las personas equivocadas. Mateo sacó su teléfono encriptado y marcó un número conocido. Carlo, soy yo, Mateo dijo. Necesito que investigues a alguien. Elena Martínez trabaja en el Murphy's Diner del centro. Averigua todo. Familia, deudas, conexiones. Sé discreto. Una pausa. Carlo Rossi era el corredor de información de la familia. Un hombre que podía descubrir los secretos de cualquiera por el precio correcto. También lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas innecesarias. ¿Qué tan profundo quieres que llegue, jefe?
Lo suficientemente profundo para mantenerla segura. Otra pausa, más larga esta vez. En la familia Romano, el interés personal era debilidad y la debilidad era fatal. Jefe, ¿está seguro de esto? Involucrarse con civiles. Solo hazlo, lo interrumpió Matteo. Y John Carlo, quiero protección para ella. Turnos rotativos 24/7. Invisible pero efectiva. Considera lo hecho, Matteo colgó y regresó a su ventana, su reflejo mirándolo como una acusación. Estaba destinando recursos para proteger a una mujer que había conocido por menos de una hora, una mujer que representaba todo lo suave y vulnerable que no tenía lugar en su mundo. Su consejo lo llamaría necedad. Sus enemigos lo llamarían debilidad. Pero cuando Elena lo miró con gratitud en lugar de miedo, algo se despertó en la oscuridad de su pecho, algo que pensaba que los años habían matado. Durante 30 segundos en ese callejón, no había sido Matteo Romano, el temido jefe de la familia criminal más poderosa de Chicago. Había sido un hombre protegiendo a una mujer que lo necesitaba. Y ahora no podía dejarla ir. La ciudad se extendía bajo él, llena de amenazas potenciales y peligros ocultos. Pero en algún lugar de ese laberinto de luces y sombras, Elena Martínez dormía bajo su protección. Supiera o no, Matteo Romano había construido un imperio sobre miedo y respeto. Pero esa noche, descubría el terrible poder de algo mucho más peligroso, la esperanza. A 3 cuadras de la finca Romano, en un almacén que olía a aceite de motor y cigarrillos rancias, Marco Castellano miraba a sus 3 ejecutores con la clase de rabia que hacía rezar a hombres adultos por una muerte rápida. Spider, cuyo verdadero nombre era Pete Kowalski, estaba encorvado en una silla plegable sosteniendo su muñeca rota contra el pecho mientras sus 2 compañeros lo flanqueaban como niños culpables. «Repite eso otra vez», dijo Marco con voz mortalmente tranquila. A sus 45 años, había pasado la mitad de su vida escalando la familia Castellano, y cada cicatriz en su rostro contaba una historia de violencia sobrevivida. ¿Me estás diciendo que Matteo Romano, el mismo Matteo Romano, casualmente estaba dando un paseo a medianoche por ese callejón? No fue al azar, jefe, jadeó Spider, con el sudor golpeando su frente a pesar del frío del almacén. Tenía que estar planeado. Nos estaba esperando. Esperando, repitió Marco mientras empezaba a caminar de un lado a otro. El jefe criminal más poderoso de Chicago estaba esperando en un callejón para rescatar a una simple mesera de su territorio. Se detuvo, fijando a Spider con sus ojos verde pálido que habían visto morir a hombres. ¿Te das cuenta de lo estúpido que suena eso? Te estoy diciendo lo que pasó. Spider protestó. El tipo se movía como si hubiera nacido para eso. Sabía exactamente cómo hacernos daño sin matarnos. Y la forma en que nos hablaba, Spider se estremecía como si fuéramos insectos que podía aplastar cuando quisiera. Tommy Castellano, hermano menor de Marco y estratega de la familia, levantó la vista de su laptop, donde había estado investigando toda la mañana. En realidad, no podría ser tan loco como suena. A sus 38 años, Tommy tenía la mente analítica que convertía la violencia en movimientos de ajedrez. He estado investigando a esta Elena Martínez, y hay más de lo que parece. Marco dejó de caminar. Háblame. Elena Martínez, 24 años, trabaja turnos dobles en Murphy's Diner en State Street. Vive con su madre enferma en un 3er piso en Pilsen. Sin antecedentes criminales, sin conexiones con nuestro mundo. Tommy hizo una pausa, sus dedos bailando sobre el teclado. Pero su hermanastro, Daniel Martínez, es otra historia. El inútil que nos debe 30,000. Marco asintió. ¿Y él? Danny ha estado jugando en partidas clandestinas de póker durante 2 años. Empezó pequeño, pero siguió duplicando cuando perdía. Nuestros libros muestran que nos debe 29,800 más intereses que se han estado acumulando por 6 meses. Así que nos debe dinero. Gran cosa.
La mitad de Chicago le debe dinero a alguien. Tommy giró la pantalla de la laptop hacia su hermano. Pero mira dónde ha estado jugando Danny. Territorio romano en cada partida. Y 3 de esas partidas fueron en edificios que posee la familia de Matteo. Los ojos de Marco se entrecerraron. Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que Romano sabía de la deuda? Estoy diciendo que Romano sabía de Danny Martínez mucho antes de esa noche, lo que significa que sabía de Elena Martínez. Tommy abrió otra pantalla. Y hay más. Danny desapareció hace 4 días. Se dice que se fue de la ciudad debiendo dinero a 3 familias distintas, incluida la nuestra. Pero Elena no lo sabe. Todavía va a trabajar, sigue cuidando a su madre moribunda, todavía cree que los problemas de su hermanastro no la afectarán. El almacén quedó en silencio, excepto por el zumbido lejano del tráfico y la respiración pesada de Spider. Marco sintió la emoción familiar que viene con ver una oportunidad que otros pasaron por alto. En su mundo, la información era poder, y el poder lo era todo. ¿Crees que Romano ha estado vigilando a la chica?, preguntó. Creo que Romano ha estado planeando todo esto desde el principio, respondió Tommy. Piénsalo. Deja que Danny acumule deudas por toda la ciudad, y luego se posiciona como el salvador de Elena cuando vamos a cobrar. Manipulación clásica. Hacer que el objetivo dependa de ti. Que te esté agradecido. El rostro marcado de Marco se abrió en una sonrisa depredadora. Y ahora ella es su debilidad. Exacto. Tommy cerró la laptop con un chasquido. Durante 30 años, Matteo Romano ha sido intocable porque no le importa nada ni nadie. Pero si está dispuesto a salir de las sombras por esta chica, entonces ella es su palanca, terminó Marco. Lastímala y él sangra. Más que eso, continuó Tommy, su mente de estratega corriendo adelante. Si podemos demostrar que Romano ha estado manipulando a la familia Martínez desde el principio, volvemos a Elena contra él, hacemos que lo vea como el monstruo que destruyó a su hermanastro y puso a su familia en peligro. Marco comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez con propósito en lugar de ira. ¿Qué sabemos de la madre? María Martínez, 52 años, cáncer de mama en etapa 3. Propietaria de una pequeña floristería en Maple Street que apenas da para vivir. Las facturas médicas los están ahogando. Tommy sacó registros financieros que no deberían estar accesibles a nadie fuera de la policía. Elena se está matando trabajando, tratando de mantenerlos a flote. Perfecto. La sonrisa de Marco se amplió. La gente desesperada toma decisiones estúpidas, y las decisiones estúpidas matan gente. Se volvió hacia Spider y sus compañeros, su voz tomando la autoridad que lo había mantenido vivo en el bajo mundo de Chicago durante 2 décadas. Quiero vigilancia las 24 horas sobre Elena Martínez, donde trabaja, donde vive, donde compra. Pero manténganse invisibles. Romano probablemente ya tiene protección sobre ella. ¿Y el hermanastro?, preguntó Vince Moretti, uno de los compañeros de Spider que había permanecido en silencio hasta ahora. Encuentren a Danny Martínez, ordenó Marco. No me importa si tienen que voltear cada piedra en Chicago. Ese drogadicto nos va a ayudar nos guste o no. Tommy levantó la vista de su laptop otra vez. Hay algo más. La madre de Elena, la floristería, lleva 3 meses de retraso con la renta. El edificio pertenece a una compañía, pero puedo rastrearlo hasta intereses de Romano si escarbo lo suficiente. Hazlo, dijo Marco de inmediato. Si Romano es dueño del edificio de la madre, entonces ha estado moviendo hilos más tiempo de lo que pensábamos. Elena Martínez no es solo su debilidad. Ha sido su proyecto desde el primer día. Mientras sus hombres se dispersaban para cumplir las órdenes, Marco permaneció en el almacén, mirando el horizonte de Chicago. En algún lugar, Matteo Romano probablemente se felicitaba a sí mismo por su astuta manipulación de una familia inocente, el gran titiritero, pensando que nadie veía sus hilos.
Pero Marco Castellano había construido su reputación encontrando debilidades en enemigos aparentemente intocables. Y Elena Martínez, dulce, agradecida, ingenua Elena Martínez, estaba a punto de convertirse en el arma que derribaría el Imperio Romano. Después de todo, las balas más efectivas son las que el objetivo nunca ve venir. Elena estaba reponiendo la estación de café en Murphy's Diner cuando su teléfono sonó con el tono de su madre. El pánico en la voz de María Martínez hizo que la sangre de Elena se helara. «Mija, rompieron las ventanas. Lo rompieron todo». Sus palabras salieron entre lágrimas y respiraciones entrecortadas. «Las flores. Todas mis hermosas flores. Mamá, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?» «En la tienda». «Oh, Elena. Lo destruyeron todo. 20 años construyendo este negocio. ¿Y ellos?». La línea crepitó con interferencia. Luego la voz de María volvió más pequeña y asustada. «Dijeron que esto era solo el principio. Dijeron que te dijera que las deudas familiares no desaparecen». Las manos de Elena temblaban mientras se quitaba el delantal. «Mamá, escúchame. Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie. Voy para allá ahora mismo». Los 10 minutos de camino a Maple Street parecieron horas. El antiguo Honda de Elena tosía y jadeaba por el tráfico de Chicago mientras su mente corría entre horribles posibilidades. La llamada de anoche, los hombres en el callejón, el extraño misterioso que la había salvado. De alguna manera todo estaba conectado. Y ahora su madre pagaba el precio por los errores de Danny. Olfateó el daño antes de verlo. El olor agudo del vidrio roto mezclado con una fragancia dulce y moribunda de flores destruidas. Elena estacionó al frente de la tienda de flores de María y sintió su corazón romperse. Los ventanales estaban hechos pedazos sobre la acera. Arreglos florales que le habían tomado horas a su madre crear estaban esparcidos como confeti, con pétalos aplastados en el concreto. El cartel pintado a mano que decía propiedad familiar desde 2003 colgaba partido por la mitad. Elena encontró a su madre sentada en el piso detrás del mostrador, rodeada por las ruinas del trabajo de su vida. María parecía tan pequeña y frágil como una de sus delicadas orquídeas después de una tormenta. «Mamá». Elena se arrodilló junto a ella, abrazándola suavemente. «¿Estás herida? ¿Te tocaron?». «No, no me hicieron daño», susurró María. «Pero dijeron cosas horribles sobre ti, sobre Danny. ¿Sobre lo que le pasa a las familias que no pagan sus deudas?». Miró a Elena con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Qué deudas?». «Mija, ¿qué hizo tu hermanastro?». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta rota de la tienda sonó al abrirse. Se giró, esperando ver a los matones regresar para terminar lo que habían empezado. En cambio, vio a 2 hombres con trajes caros caminando cuidadosamente entre los escombros. «Señora Martínez». El hombre mayor tenía cabello plateado y ojos amables que no coincidían con la pistola visible bajo su chaqueta. «Mi nombre es Vincent Torino. Estamos aquí para ayudar». Elena se puso protectora frente a su madre. «No necesitamos su ayuda». «En realidad, sí». El hombre más joven, también armado, comenzó a examinar los daños con interés profesional. «Los costianos hicieron esto. Volverán y la próxima vez no se conformarán con romper ventanas». «¿Los quiénes?», preguntó Elena, pero Vincent ya sacaba su teléfono. «Jefe, estamos en la floristería». «¿Está mal?». Una pausa. «Sí, señor. Está aquí con su madre. Ambas ilesas». Otra pausa, más larga. «Entendido. Las llevaremos con nosotros». Elena sintió el suelo moverse bajo sus pies. ¿Llevarnos a dónde? ¿Quiénes son ustedes? Vincent guardó su teléfono y le dio una mirada a la vez disculpatoria y absolutamente firme. «Señora Martínez, Elena, necesito que ambas vengan con nosotros ahora mismo».
Sus vidas están en peligro y hay alguien que quiere mantenerlas a salvo. No vamos a ninguna parte sin ustedes, dijo Elena. Pero incluso mientras hablaba, vio un sedán negro llegar frente a la tienda destruida. 3 hombres bajaron, y Elena reconoció a uno de ellos. Spider, con el brazo aún en cabestrillo por el encuentro en el callejón. Puerta trasera, dijo Vincent con firmeza. Ahora. Los siguientes minutos se borraron como escenas de una película en la que Elena nunca quiso protagonizar. Vincent y su compañero, que se presentó como Cell, guiaron a Elena y su madre por la salida trasera de la tienda hacia un SUV con ventanas polarizadas. Elena vio de reojo a los hombres castellano discutiendo con policías que llegaron con un timín sospechoso, como si alguien los hubiera llamado en el momento exacto. El SUV avanzó por calles de Chicago que Elena no reconocía, rumbo al norte hacia los suburbios ricos. Su madre permaneció sentada en silencio a su lado, aún en shock, mientras la mente de Elena corría con preguntas que no estaba segura de querer responder. ¿A dónde nos llevan?, preguntó a Vincent, sentado en el asiento delantero. A un lugar seguro, respondió. A un lugar donde los costianos no puedan alcanzarlas. 20 minutos después, el SUV pasó por portones de hierro ornamentados y subió por una entrada circular digna de una revista. La finca Romano se alzaba ante ellas como algo de otro mundo. Todo piedra y mármol, jardines perfectamente cuidados que gritaban dinero antiguo y poder antiguo. Aquí es donde vives, susurró Elena. Aquí es donde él vive, corrigió Vincent. La puerta principal se abrió antes de que llegaran y la respiración de Elena se cortó en su garganta. El hombre del callejón se encontraba silueteado contra una cálida luz dorada. Ya no vestía el abrigo caro, sino pantalones oscuros y una camisa blanca que resaltaba la fuerza esbelta de su cuerpo. Sus ojos azul pálido encontraron los de ella de inmediato, y ella vio algo parpadear en su rostro, tal vez alivio o algo más profundo. Elena dio un paso hacia adelante, su voz transmitiendo esa misma autoridad tranquila que ella recordaba. ¿Estás herida? Tú, respiró ella, eres él. Eres de quien estaban hablando. Matteo Romano, porque ahora estaba segura de que él era, asintió lentamente. Sí. Elena sintió la mano de su madre apretando la suya mientras la comprensión la golpeaba como una ola fría. La ropa cara, la manera en que los criminales endurecidos habían huido de él, la violencia casual que parecía tan natural como respirar. Vincent y ese no eran guardaespaldas, eran soldados. Y el hombre que le había salvado la vida en aquel callejón no era un ángel guardián. Era el diablo mismo. Eres Matteo Romano, dijo ella, con voz apenas un susurro. Eres el jefe de la mafia, de quien escriben en los periódicos, entre otras cosas. Sí. Elena lo miró, recordando lo agradecida que se había sentido, lo segura que el abrigo de él la había hecho sentir, lo ingenua que había sido. Bienvenida a mi casa, dijo Matteo. Y a pesar de todo, su voz aún tenía esa nota de protección suave que le había hecho confiar en él desde el principio. Necesitamos hablar. La sala de estar de la mansión Romano se sentía como una jaula dorada. Elena se sentó al borde de un sofá de cuero que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año, observando a Matteo verter brandy en copas de cristal con manos que habían roto huesos solo para protegerla. Su madre descansaba en un dormitorio en el piso superior, sedada por el médico de la familia tras el shock por la destrucción de la tienda. No tienes que tenerme miedo, dijo Matteo en voz baja, ofreciéndole una copa. Elena miró el líquido ámbar y luego al hombre que lo sostenía. ¿No debería? Eres Matteo Romano. Matas gente. A veces se sentaba frente a ella, cuidando mantener distancia cuando amenazaban lo que era suyo. ¿Eso es lo que soy ahora? ¿Tuyo? Las palabras salieron más afiladas de lo que ella había intentado, impulsadas por el miedo y la confusión, y la terrible realización de que parte de ella quería que él dijera que sí.
Los ojos azul pálido de Mateo estudiaron su rostro con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Estás bajo mi protección. Hay una diferencia. La hay. Elena dejó el brandy intacto sobre la mesa de centro entre ellos. Porque desde donde estoy sentada, parece que me has atrapado en un mundo del que nunca pedí formar parte. Los costos te atraparon en el momento en que tu hermanastro tomó prestado su dinero. Solo te mantengo viva. Elena se levantó de repente, caminando hacia las ventanas de piso a techo que daban a jardines cuidados. Incluso con miedo, no podía negar la sensación de seguridad que la invadía cada vez que Mateo estaba cerca. Debería haberla aterrorizado más de lo que lo hacía. La tienda de mi madre está destruida, dijo. El trabajo de su vida se ha ido por las deudas de juego de Danji y tu guerra con estos castellano. La reconstruiré, respondió Mateo sin vacilar. Mejor que antes. Tu madre no le faltará nada nunca más. Elena se giró para enfrentarlo. Con dinero manchado de sangre. Con mi dinero. Como lo gané no cambia lo que puede hacer por tu familia. Antes de que Elena pudiera responder, Vincent Torino apareció en la puerta con la expresión sombría de un hombre portador de malas noticias. Jefe, el consejo está aquí. Están pidiendo una reunión de emergencia. Algo pasó fugazmente en el rostro de Mateo. Molestia, tal vez, o resignación. Diles que estoy ocupado. Insisten, señor, dijo Vincent. No puede esperar. La mandíbula de Mateo se tensó, pero asintió. Elena, Vincent te llevará con tu madre. Asegúrate de que esté cómoda. ¿Y yo? ¿Estoy cómoda o soy prisionera? La pregunta flotaba en el aire como humo. Mateo se levantó lentamente, y por un momento, Elena vio algo vulnerable en su expresión. Una soledad tan profunda que le dolía el pecho. A pesar de todo. Eres lo que decidas ser, dijo finalmente. Pero ¿estás segura? Eso no es negociable. Después de que Elena se fue con Vincent, Mateo se dirigió a la sala de conferencias donde sus 5 hombres más confiables esperaban con expresiones que iban de la preocupación a la hostilidad abierta. Habían construido un imperio juntos, estos hombres, a través de sangre, astucia y lealtad inquebrantable. Pero Elena Martínez estaba poniendo a prueba los lazos que habían durado décadas. Esto tiene que parar, dijo Tony Marcelli antes de que Mateo siquiera se sentara. Los costos atacaron 3 de nuestros negocios hoy. Están usando a la chica como excusa para iniciar una guerra. La guerra empezó cuando la amenazaron. Mateo respondió fríamente. Ella no es nadie. Jimmy Torino golpeó la mesa con el puño. Una mesera con un hermanastro drogadicto. ¿Estás arriesgando todo lo que hemos construido por qué? ¿Por una chica que conociste en un callejón? La temperatura en la sala parecía caer 10 grados. Los ojos pálidos de Mateo se fijaron en Jimmy con la misma mirada que había precedido a muchas desapariciones a lo largo de los años. Cuidado, dijo Mateo suavemente. Sal Benedetti se inclinó hacia adelante, su mente de contador enfocada en asuntos prácticos. Jefe, solo el detalle de protección nos está costando 50.000 a la semana. Y eso antes de considerar los ingresos perdidos por los ataques de los castellano. Estamos sangrando dinero y personal por una civil que ni siquiera quiere estar aquí. Los hombres están empezando a hablar, agregó Vincent con voz cargada de reticencia. Dicen que te has ablandado. Que estás pensando con el corazón en lugar de la cabeza. ¿Y tú qué piensas, Vincent?, preguntó Mateo. Vincent había servido a la familia Romano por 20 años. Había enterrado secretos y cuerpos con igual eficiencia, nunca había cuestionado una orden ni mostrado un momento de debilidad. Pero ahora miraba a su jefe con algo parecido a lástima. Creo que estás enamorado de ella, dijo Vincent en voz baja. Y el amor hace que los hombres hagan cosas estúpidas. Las palabras golpearon a Mateo como golpes físicos, no porque estuvieran equivocadas, sino porque eran tan obviamente correctas.
Elena Martínez, con sus ojos oscuros y su coraje obstinado, su feroz protección de su madre enferma y su negativa a dejarse intimidar incluso por el jefe criminal más temido de Chicago. Se había convertido en la luz que él nunca supo que buscaba en 30 años de oscuridad. Déjenla ir, instó Tony. Denle algo de dinero, reubiquen a su familia en un lugar seguro y váyanse. La familia viene primero. Siempre lo ha hecho. Ella ya no es solo una civil. Añadió Jimmy, su enojo enfriándose en cálculo. Los costos saben que ella te importa. Cada día que se queda nos debilita, te convierte en un objetivo. Mateo escuchó sus argumentos, entendiendo la lógica incluso mientras rechazaba cada palabra. Tenían razón. Elena era una debilidad, una vulnerabilidad que sus enemigos explotarían hasta destruir todo lo que había construido. La decisión inteligente, la única que tenía sentido desde la perspectiva del negocio, era dejarla ir. Pero cuando cerró los ojos, vio su rostro en ese callejón, vio la gratitud y la confianza que nadie le había mostrado antes. Pensó en la tienda de flores de su madre, en Elena trabajando turnos dobles para pagar facturas médicas, en la forma en que lo miró esa noche, con miedo, sí, pero también atraída por la seguridad que él podía brindar. No, dijo finalmente. Jefe, comenzó Tony. Dije que no. La voz de Mateo llevaba la autoridad absoluta que lo había mantenido vivo y en poder durante 15 años. Elena Martínez se queda bajo mi protección. Quien tenga un problema con eso puede irse. La sala quedó en silencio. Eran hombres peligrosos que habían matado por mucho menos que un desafío abierto, pero también entendían el poder cuando lo veían. Mateo Romano había tomado su decisión y se mantendría sin importar las consecuencias. La chica no confía en ti, dijo Vincent en voz baja. Está aterrorizada de lo que eres, de lo que representas. ¿Crees que mantenerla aquí cambiará eso? Mateo encontró los ojos de su lugarteniente, viendo décadas de lealtad enfrentándose a genuina preocupación. Tal vez no, pero estará viva para odiarme, lo cual es mejor que la alternativa. Mientras su consejo salía con distintos grados de resignación y frustración, Mateo permaneció solo con su decisión y sus implicaciones. Elena Martínez estaba arriba, probablemente planeando su escape, definitivamente cuestionando cada elección que la había llevado a su mundo. Pero estaba segura, y por primera vez en su vida, eso importaba más que cualquier otra cosa, incluso si le costaba todo. Elena no podía dormir. Se recostó en las sábanas de seda del cuarto de huéspedes, mirando los moldes del techo que probablemente costaban más que las facturas médicas de su madre mientras las preguntas giraban en su mente como ácido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo. La forma en que la miraba con algo que podría haber sido amor, si los monstruos fueran capaces de tales emociones. A las 3 de la mañana, renunció a dormir y caminó descalza por los pasillos de la mansión. La propiedad Romano se sentía diferente en la oscuridad, menos como un palacio y más como una fortaleza, con sombras que podrían esconder ojos vigilantes y esquinas que susurraban secretos. Se encontró en el estudio de Mateo, atraída por una franja de luz debajo de la puerta. Él estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, leyendo lo que parecían reportes financieros, un vaso de bourbon olvidado a su lado. Se quitó la chaqueta y se arremangó, revelando antebrazos marcados con cicatrices que contaban historias que ella no estaba segura de querer escuchar. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó sin levantar la vista. Elena dudó en la entrada. No puedo dejar de pensar en mi hermanastro, en cómo comenzó todo esto. Las deudas de juego de DY no fueron tu culpa, ¿verdad? Elena entró en la habitación, sus pies descalzos silenciosos sobre las alfombras persas. Lo habilité, le di dinero cuando lo pidió, lo dejé quedarse con nosotros cuando no tenía a dónde ir. Tal vez si hubiera sido más dura con él, todavía habría jugado, todavía habría pedido prestado a personas peligrosas. Mateo finalmente levantó la vista y Elena vio agotamiento en sus ojos pálidos. Algunas personas nacen para tomar decisiones destructivas.
Elena, no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. ¿Cómo, no puede salvarme a mí? Las palabras flotaron entre ellos como un desafío. Matteo dejó sus papeles, su atención ahora completamente enfocada en ella. ¿Eso crees que estoy haciendo? Elena se acercó a su escritorio, atraída a pesar de sí misma por la vulnerabilidad que vislumbró bajo su exterior controlado. Creo que eres un hombre acostumbrado a tomar lo que quiere. Y por alguna razón, me quieres. ¿Y tú, qué quieres, Elena? La pregunta debería haber sido simple. Debería haber dicho que quería ir a casa. Quería su vida normal de vuelta. No quería tener nada que ver con su mundo de violencia y dinero manchado de sangre. En cambio, se encontró estudiando los planos de su rostro, recordando lo segura que se había sentido en aquel callejón cuando apareció como un ángel vengador. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Revisa tu correo. Es hora de que conozcas la verdad sobre tu héroe. La sangre de Elena se heló. Son ellos, los costos. Matteo estuvo al lado del escritorio en segundos, tomando el teléfono de sus manos temblorosas. Su expresión se endureció al leer el mensaje. No abras nada de lo que te envíen. Pero ¿y sí? Elena, escúchame con mucha atención. Estas personas son expertos en guerra psicológica. Cualquier cosa que intenten mostrarte está diseñada para lastimarte, para volverte en mi contra. Pero Elena ya se dirigía a su laptop, sus manos temblando mientras escribía su correo electrónico. Si no tienes nada que ocultar, entonces no te importará que lo vea. Elena, no. Ella presionó enter antes de que él pudiera detenerla. El correo que se cargó hizo que su estómago cayera como una piedra. Dulce Elena, es hora de aprender cómo tu príncipe azul realmente te encontró. Revisa el archivo adjunto. Todo lo que creías saber era mentira. M. Castellano. El archivo adjunto era una serie de fotografías y documentos. Elena los revisó con horror creciente, Matteo parado rígido detrás de su silla. La primera foto mostraba a Dani en una partida de póker clandestina, cartas esparcidas sobre una mesa de fieltro. La marca de tiempo decía hace 6 meses. La segunda lo mostraba saliendo del mismo edificio donde se había realizado el juego. Un edificio con una pequeña placa de bronce que decía Romano Holdings LLC. No, susurró Elena. Los documentos eran peores. Registros bancarios que mostraban transferencias desde cuentas de Romano a varios establecimientos de apuestas. Fotos de vigilancia de Dani reuniéndose con hombres que Elena ahora reconocía como soldados de Matteo. Y lo peor de todo, una transcripción de una conversación grabada. Dani Martínez es perfecto para nuestros propósitos. Hermanas limpias, trabaja horas regulares, toma la misma ruta a casa cada noche. Madre enferma, familias desesperadas. Cuando los costos vengan por su dinero, ella estará exactamente donde necesitamos que esté. Y si no pide ayuda, lo hará. He estudiado su tipo. Protectora, autosacrificada. Cuando se siente amenazada, buscará la línea de vida más cercana. Incluso si esa línea de vida eres tú, jefe. Especialmente entonces, a veces la trampa más efectiva es aquella en la que la presa entra por voluntad propia. La visión de Elena se nubló mientras las piezas encajaban. La desaparición repentina de Dani tras meses de contacto regular. La forma en que los matones la encontraron en ese callejón específico en ese momento exacto. La conveniente presencia de Matteo en las sombras, listo para jugar a ser el héroe. Todo estaba planeado. Respiró, girándose para enfrentarlo. Todo esto. Has estado manipulando a mi familia durante meses. El rostro de Matteo era de piedra, pero ella vio la verdad en su silencio. El juego de azar de mi hermanastro no fue aleatorio. Tú le diste oportunidades. Te aseguraste de que acumulara deudas con tus enemigos.
Y cuando vinieron a cobrar, Elena se apoyó en piernas inestables, retrocediendo del escritorio. Tú estabas allí esperando como algún enfermo caballero de brillante armadura. Elena, la tienda de mi madre. Eso tampoco fue al azar, ¿verdad? Probablemente eres dueño del edificio. Probablemente orquestaste todo para poder aparecer y salvarnos otra vez. Sí, dijo Mateo en voz baja. La simple admisión la golpeó más fuerte que cualquier explicación elaborada. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón, sino su fe en su propio juicio, su creencia de que podía reconocer la verdad cuando la veía. Destruiste a mi familia para llegar a mí, susurró. Usaste mi amor por mi madre, mi lealtad a Dani, todo lo bueno de mí como armas en mi contra. Empezó así, admitió Mateo con voz áspera. Pero se convirtió en otra cosa. Te convertiste en otra cosa. ¿Qué? ¿Tu víctima? ¿Tu premio? ¿Mi salvación? Dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando ella se estremeció. Elena, sé cómo se ve esto. Sé lo que debes pensar de mí. ¿Pero qué pasó en ese callejón? ¿Qué pasa entre nosotros? Eso es real. Eso nunca fue parte del plan. Elena rió. Un sonido como cristales rompiéndose. La trampa perfecta. Eso es lo que llamaron, ¿verdad? Usarme para atrapar al gran Mateo Romano. Hacerlo vulnerable a través de sus sentimientos por una simple mesera. Y tenían razón. Soy vulnerable, dijo Mateo, sus ojos pálidos fijos en los de ella. Estoy atrapado. Pero no por ellos, por ti. Por la forma en que me miraste con gratitud en lugar de miedo. Por tu coraje, tu lealtad a tu familia, tu obstinada negativa a rendirte incluso cuando todo se derrumbaba. Elena lo miró, viendo la verdad en su rostro, incluso mientras la rechazaba. Eres un monstruo. Sí, manipulaste y destruiste personas inocentes. Sí, ¿y crees que alguna vez podría perdonar eso, volver a confiar en ti? Mateo guardó silencio un largo momento, y cuando habló, su voz llevaba una tristeza que parecía resonar desde sus propios huesos. No, dijo simplemente. No creo que puedas, pero te protegeré de todas formas, porque la alternativa es verte morir, y eso es lo único que no puedo soportar. Elena se giró y salió corriendo del estudio, sus pies descalzos golpeando el mármol mientras corría hacia las escaleras. Detrás de ella, escuchó el sonido del cristal rompiéndose, el vaso de Bourbon de Mateo encontrando la pared, tal vez, o quizás algo más valioso rompiéndose bajo el peso de decisiones imposibles. La trampa perfecta, en efecto. Los costos habían intentado destruir a Mateo Romano haciéndolo preocuparse por alguien a quien no podía proteger. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso. Un hombre sin nada que perder, excepto la mujer que ahora sabía exactamente cuán monstruo era realmente. Elena pasó la noche recorriendo su habitación como un animal enjaulado, la furia y la traición luchando con otra cosa, algo que se sentía peligrosamente como comprensión. Al amanecer, su enojo se había cristalizado en fría determinación. No sería el peón de nadie, ni de los costos, y ciertamente no de Mateo Romano. Se vistió con jeans y un suéter, ropa práctica para lo que viniera, y bajó las escaleras. La mansión se sentía diferente a la luz del día, menos fortaleza, más hogar. Encontró a Mateo en su estudio, todavía con la ropa de ayer, rodeado de tazas de café vacías y papeles que parecían planes de batalla. Quiero ver a Dani, dijo sin preámbulo. Mateo levantó la vista, sus ojos pálidos inyectados en sangre por la falta de sueño. Elena, lo encontraste, ¿verdad? Por eso estabas tan confiada en saldar sus deudas. Porque lo tienes. Una larga pausa. Está bajo custodia protegida. Los costos lo matarían si lo encontraran primero. Quiero verlo ahora. Mateo estudió su rostro, leyendo algo en su expresión que lo hizo asentir lentamente. Vincent te llevará.
La casa segura era un apartamento discreto en Little Italy, custodiado por 2 de los soldados de Matteo. Danny Martínez estaba sentado en una mesa de cocina, luciendo mayor que sus 25 años, sus manos temblando ligeramente por la abstinencia. Cuando vio a Elena, su rostro se arrugó de vergüenza. Jesús, Elena, lo siento. Lo siento tanto. Ella se sentó frente a él, observando sus mejillas hundidas y círculos oscuros bajo los ojos. Dime la verdad, Danny. Todo. La historia que salió fue exactamente lo que Elena esperaba y, de algún modo, peor. Danny había empezado a apostar para escapar de su culpa por la muerte de su padrastro. La familia Romano había notado sus pérdidas regulares y lo cultivó, ofreciéndole juegos más grandes, mejores probabilidades, más cuerda para colgarse solo. Cuando intentó dejarlo, le dejaron claro que no era una opción. Dijeron que solo querían información sobre ti, susurró Danny. ¿Dónde trabajabas? ¿Qué ruta tomabas a casa? Dijeron que nadie saldría lastimado. Pensé que se derrumbaría por completo. Pensé que si los ayudaba, perdonarían la deuda. No sabía que planeaban usarte como carnada. Elena sintió que algo frío se asentaba en su pecho, pero tú los dejaste, ¿verdad? Tenía miedo. Dijeron que me matarían si no cooperaba y te matarían a ti y a mamá si huía. Danny tomó sus manos a través de la mesa. Elena, tienes que creerme. Nunca quise que esto pasara. Al mirar a su hermanastro, débil, adicto y completamente destruido, Elena finalmente entendió el juego que se había jugado a su alrededor. Los costos habían usado las debilidades de Danny en su contra, y Matteo había usado esas mismas debilidades como oportunidad. Ambos lados habían visto a su familia como piezas prescindibles en un tablero de ajedrez. Pero ella ya no era una pieza. Elena regresó a la mansión Romano con Vincent, su mente decidida. Encontró a Matteo en la sala de conferencias con su consejo, sus voces elevadas en acaloradas discusiones que murieron en el momento en que ella entró. Los costos acaban de atacar nuestro almacén en el sur, decía Tony Marcelli, lo incendiaron hasta los cimientos. Están escalando. Bien, dijo Elena, atrayendo todas las miradas en la sala. Porque nosotros también. Matteo se incorporó a medias de su silla. Elena, no entiendes. Entiendo perfectamente, dijo ella. Se acercó a ponerse junto a su silla, su mano cayendo sobre su hombro en un gesto de alianza inconfundible. Marco Castellano cree que está jugando ajedrez con piezas humanas. Es hora de mostrarle lo que pasa cuando la reina deja de fingir ser un peón. La sala quedó en silencio. Elena podía sentir el peso de sus palabras, ver el shock y el cálculo en los rostros de hombres que habían pasado su vida leyendo dinámicas de poder. Estaba reclamando su lugar en este mundo, no como víctima ni como activo protegido, sino como algo mucho más peligroso. ¿Estás segura de esto, princesa?, preguntó Tony con voz cuidadosamente neutral. No me llames princesa, respondió Elena, con una voz que llevaba un acero capaz de hacer reconsiderar sus suposiciones a hombres adultos. Llámame, señora Romano. La mano de Matteo cubrió la suya, entrelazando los dedos con una certeza que se sentía como volver a casa. Despejen la sala, dijo en voz baja. Necesito hacer algunas llamadas. Lo que siguió fueron 3 días de violencia calculada que recordaron a Chicago porque el nombre romano imponía respeto. Almacenes incendiados, cuentas bancarias vaciadas y soldados desaparecidos en la noche. Pero esto no era destrucción al azar. Era quirúrgica, precisa, diseñada para destruir la operación Castellano sin provocar una guerra total. Elena aprendió a leer la ciudad como un mapa de territorios y alianzas. Asistió a reuniones estratégicas, ofreciendo observaciones que sorprendieron a criminales endurecidos por su precisión psicológica. No se horrorizaba por la violencia, no podía permitírselo, pero entendía su propósito y lo aceptaba como el precio del mundo que había elegido entrar. La tercera noche, Marco Castellano llamó personalmente para negociar la rendición.
Elena escuchó por altavoz mientras ofrecía perdonar la deuda de Dange para retirarse del territorio romano y fingir que nada de esto había pasado. Contraoferta, dijo Elena antes de que Matteo pudiera responder. Desaparece. No solo de nuestro territorio, de Chicago por completo. Lleva toda tu organización y busca otro lugar para jugar tus juegos. ¿Quién diablos crees que eres? Marco gruñó. Elena miró a Matteo, vio orgullo y algo más profundo en sus ojos azul pálido, y sonrió. Soy la mujer que convirtió al cazador en el cazado. Soy la reina que aprendió a jugar mejor que tú nunca lo hiciste. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera hasta convertirse en un arma por sí mismo. Y si alguna vez vuelves a amenazar a mi familia, te mostraré exactamente cuán creativa puede ser una mujer cuando se trata de venganza. 2 semanas después, la organización Castellano era solo un recuerdo. Danny estaba en rehabilitación en California, sus deudas saldadas y su futuro asegurado con una cuenta que lo mantendría cómodo mientras permaneciera limpio. La madre de Elena se recuperaba en un centro médico privado. Su tienda reconstruida y sus tratamientos pagados en su totalidad. Elena estaba en la terraza de la mansión Romano, viendo el atardecer sobre Chicago cuando Matteo se unió a ella con 2 copas de vino. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él. Ella consideró la pregunta seriamente. Hace un mes, había sido una mesera luchando por pagar los tratamientos médicos de su madre. Ahora era la socia reconocida del jefe del crimen más poderoso de Chicago. Su palabra tenía peso en salas donde se tomaban decisiones de vida o muerte diariamente. Pregúntame de nuevo en un año, dijo ella, aceptando el vino. Cuando haya tenido tiempo de ver qué tipo de reina soy realmente. Matteo levantó su copa en un brindis. Por Elena Romano, la mujer más peligrosa de Chicago. Por nosotros, corrigió ella, chocando su copa contra la suya. El rey y la reina de las sombras. Al caer la noche sobre la ciudad, Elena Martínez, ahora Elena Romano, en todos los sentidos que importaban, estaba junto al hombre que destruyó su antigua vida para darle una nueva. Había sido manipulada, traicionada y usada como arma contra la misma persona a la que había llegado a amar. Pero también había aprendido a manejar el poder como una espada, a imponer respeto a través de la inteligencia y a robar respeto en lugar de inspirar miedo. La mesera asustada se había ido, reemplazada por una mujer que entendía que, a veces, la única manera de escapar de una trampa era convertirse en quien la prepara. En el mundo criminal de Chicago, la llamarían la reina de las sombras. Pero Elena conocía la verdad. No había sido coronada por la elección de nadie más. Ella misma se había puesto la corona.